largo va a producir una úlcera, como el chancro. Y también puede ser dentro de una exógena, también podría haber una reinfección. Entonces, como nosotros visualizamos, ¿no?, el Mycobacterium nenai, podríamos ver una reproducción intracelular y esto a su vez va a condicionar a que haya una especie de polimorfo nucleares a nivel histológico de células mononucleares, y esto va a conducir para finalmente hacer una necrosis. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación, nosotros sobre todo, ¿no? Nosotros acá nos vamos a ver en la clasificación, por ejemplo, ¿no?, la clasificación de la tuberculosis cutánea, que va a haber formas fijas, formas diseminadas o hematógenas, y dentro de esas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos clasificarlas? Sobre todo, en las formas fijas va a ser como una especie de chancro cutáneo, tuberculoso o polimorfonucleares, ¿no? Tuberculosis colicutiva, tuberculosis luposa o lupus vulgar, tuberculosis ulcerosa también. Y de las diseminadas o hematógenas, podríamos visualizar más adelante, pero podríamos ver unas que se pueden ser nodular profunda o eritematosa también. Podríamos visualizar también un liquenoide, inclusive nódulos de la cara, o sea, el lupus millar diseminado. Bueno, primero, dentro de la clasificación también de esas podríamos ver 4 clasificaciones. Uno que lo hemos mencionado nomás, que era una infección exógena, que en acá ya también podríamos ver pues por inoculación primaria, a una infección de huésped no inmune, ¿no? Y una tuberculosis verrugosa con infección de huésped, pero esta vez ya sería inmune. La diseminación endógena, que en acá podríamos ver a un lupus vulgaris, un absceso tuberculoso, tuberculosis millar aguda, y la tuberculosis por ejemplo, debido a la vacunación por BCG. Siguiente, por favor. A ver. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de algunas características clínicas que nosotros vamos a poder visualizar en la tuberculosis por inoculación primaria, va a ser el resultado de la inoculación externa, ¿no?, de la piel de un huésped previamente no expuesto a o sea, a la tuberculosis. Esto por lo general se da usualmente en niños. ¿Por qué se caracteriza? Sobre todo porque tiene una úlcera granulomatosa indolora con una adenopatía regional en el lugar de la inoculación. Esta reacción inicial negativa, sobre todo, ¿no?, se asocia con numerosos bacilos tuberculosos y reacción neutrofílica, ¿no? El chancro tuberculoso y el ganglio linfático regional constituye el complejo tuberculoso primario de la piel. También ingresa en el tejido a través, ¿no?, de las abrasiones o inclusive heridas menores. Siguiente, por favor. Entonces, podríamos en acá, como ya les estaba diciendo, que sabemos, ¿no?, que sobre todo este es el resultado de aquella inoculación externa. Siguiente, por favor. Algunas características clínicas, sobre todo de que vamos a empezar con la tuberculosis verrugosa. Antes, por favor. Ya, con una tuberculosis verrugosa, que es una inoculación exógena, que a través, ¿no?, de la piel o de la herida abierta de un individuo previamente infectado o sensibilizado, caracteriza clínicamente por las placas verrugosas o las vegetaciones indoloras de un curso crónico. Se localiza habitualmente en las partes distales, como manos, pies y en algunas veces en las nalgas. Con más frecuencia pueden aparecer en otros sitios, ¿no?, como lo pueden visualizar en la imagen. Siguiente, por favor. La característica clínica ya también del lupus vulgar, en este caso es crónica y progresiva. Se presenta en pacientes previamente sensibilizados, ¿no?
¿Cómo va acá la diseminación vía hematógena, también por vía linfática, o inclusive, ¿no? Por contigüidad y muy raramente por inoculación o vacunación por BCG. No existe un mecanismo patogénico evidente para la aparición de las lesiones. Simplemente es como que aparecen en la piel normal como resultado de una extensión directa de un foco tuberculoso subyacente después de la inoculación primaria. La vacunación de BCG en la cicatriz de escrofulodermia, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, como lo pueden visualizar en la imagen, ¿no? Y acá tenemos para saber más qué es escrofulodermia. Esta sobre todo se caracteriza por nódulo subcutáneo, firme con el principio, tiene la movilidad libre. La lesión se vuelve pastosa y involucra hacia un nódulo o placa al asentamiento, ¿no? Profundo que experimenta una liquefacción y esa a su vez se perfora. Además presenta sobre todo, ¿no? Úlceras, fístulas irregulares. Por lo general se forma en forma lineal o inclusive también puede ser una especie de serpinginosa, que estas que secretan. ¿Cómo los vamos a visualizar o reconocer? Sería pues que secretan pus o material gaseoso, ¿no? Sobre todo los bordes en este caso ya son socavados, invertidos, con bolsas subcutáneas que secan y que alternan, ¿no? Infiltrados fluctuantes. Y esas pueden ser cicatrices, sobre todo conectoras. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo podemos visualizar, ¿no? En la imagen. Bueno, dentro de la tuberculosis micronodular, acá también esta también se llama liquenoidea o líquen simplemente. Esta se presenta en el tronco y en las extremidades. Se caracteriza por nódulos foliculares de color de la piel, ¿no? Pueden también ser rosáceas o inclusive hipocrómicas, que se agrupan en placas. Pueden ser de diferente tamaño. Casi siempre las formas son ovaladas. No genera síntomas y se presenta por brotes semejantes a una queratosis folicular. Afecta sobre todo a niños y en los jóvenes, en un promedio de 84%. En 72% hay antecedentes de la aplicación de BCG y coexistente con otra forma de tuberculosis, como lo pueden visualizar en la imagen, ¿no? Por favor, siguiente. Entonces, como acá estamos viendo en la imagen, ¿no? Dentro de algunas características. Perdón. Ya. Entonces, acá tenemos algunas características de una tuberculosis orificial. Miren, acá ya también es normalmente una forma de tuberculosis de autoinoculación. Aunque las causas externas son responsables ocasionalmente, las lesiones se inician como una especie de nódulo amarillento que se ulcera con rapidez. Esta úlcera, típicamente dolorosa, forma, ¿no?, como un fondo granular característico. Tiene una cubierta con un material pseudomembranoso y rodeado sobre todo de un edema, de repente como lo podemos visualizar acá en la imagen. El cultivo es siempre positivo y el PPD usualmente negativo. Es importante la búsqueda del foco de tuberculosis visceral en este caso, ¿no? Siguiente. Algunos exámenes auxiliares que nosotros podríamos visualizar acá, sobre todo se considera de mayor utilidad el estudio histopatológico, el cultivo de biopsia y la reacción en cadena de la polimerasa. El PPD se aplica por vía intradérmica, que es más o menos, ¿no? Se hace una lectura de 48 a 72 horas. Más de 5 milímetros, podríamos decir que estamos hablando, ¿no?, que es positivo para desnutridos, recién nacidos, quizás inmunodeprimidos, personas con VIH positivo o pacientes inclusive con SIDA. Y si decimos que es más de 10 milímetros, entonces diríamos que es positivo para la población en general. La vacunación con BCG puede sustituir la positividad del PPD.
en razones desconocidas, ¿no? La radiografía es útil para diagnosticar tuberculosis en el pulmón, huesos y articulaciones, sobre todo, ¿no? En la presencia de quilitis que permite diferenciar entre la forma lítica y la forma expansiva o espinosa de la, ¿no? O espina ventosa. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros como podríamos visualizar algunas imágenes que les hemos traído acá para que se puedan, para que podríamos, ¿no? Hacerle un tipo de contraste. Acá. Dentro del diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a ver? Disculpen, se me estaba hablando sin el micro. Para el diagnóstico, nosotros sobre todo hacemos una demostración de VAR con tinción, el 100 NILS, el aislamiento del medio de Lowenstein, de más o menos de 3 a 4 semanas, la inoculación positiva de 6 a 7 semanas. Será muy sugestivo en un granuloma tuberculoide o en una biopsia y la positividad, ¿no? De la. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento, sobre todo en este caso, es necesario el antituberculoso prolongado de 1 minuto y 2 fármacos. En todos los casos de tuberculosis cutánea, excepto en el TBC, que se puede resecar, ¿no? El tratamiento antituberculosis normal sería la sida de 5 miligramos por kilo al día, la rifampicina de 600 miligramos por kilo al día, y dentro de este sería pues el complemento de las fases iniciales como el etambutol de 25 miligramos por kilo al día. O también dentro de este podríamos decir, pues, ¿no? El streptomicina de 10 a 15 miligramos por kilo al día. O la piracinamida de 15 a 30 miligramos por kilo al día. Siguiente, por favor. No se escucha nada. ¿Ustedes escuchan, muchachos, lo que están presentando los compañeros? Doctor, es que le ha botado el miedo a mi compañero. Un momentito, por favor. Doctor, estaremos avanzando con otros temas hasta que vuelva mi compañero, por favor. Continúa.
Continuando con la exposición sobre la tuberculosis pleural, vamos a ver que la afección de la pleura constituye casi el 25% de los casos de lo que es tuberculosis extrapulmonar, cuya presencia se da la tuberculosis de ganglios linfáticos y la tuberculosis pleural, que es una de las causas más frecuentes de exudado pleural. Según los países, en primer mundo se da del 3 al 5% y en zonas endémicas hasta un 30%. De los infectados con la tuberculosis va a ser de tipo pleural. En pacientes con VIH vamos a ver la pleuritis tuberculosa, que es la principal causa del derrame linfocítico, y el principal sitio de infección va a ser la pleura. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la patogénesis, se va a dar lo que es la ruptura de un foco gaseoso subpleural, que este libera su contenido en el espacio pleural. Los antígenos micobacterianos interaccionan con lo que son los linfocitos TCD4 y se produce la hipersensibilidad retardada. Esta atrae macrófagos. A su vez, causa lo que es el aumento de la permeabilidad capilar y un deterioro del drenaje linfático que origina el derrame pleural. Posteriormente puede producir un engrosamiento fibroso de la pleura visceral y todo esto va a impedir lo que es la expansión pulmonar. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las características clínicas, vamos a ver la pleuritis tuberculosa, la neumonía aguda, la tos en un 70% de los casos no productiva, el dolor torácico igualmente en el 70% de los casos que precede a la tos. Ocasionalmente vamos a ver fiebre, pérdida de peso, fatiga. Va a ser unilateral en el 90% de los casos y bilateral en el 10% de los casos. Las manifestaciones clínicas en VIH positivo, el tiempo de la enfermedad es de mayor duración, va a haber menor incidencia de dolor torácico. Podemos ver la sudoración nocturna, la fatiga, la diarrea, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía y también las lesiones en el parénquima concomitantes. Siguiente, por favor. En cuanto a imagen, vamos a ver infiltrados en parénquima en el 20%. El patrón clásico de tuberculosis, los infiltrados del parénquima en los lóbulos inferiores pulmonares y también granulomas en la pleura. En cuanto al diagnóstico, la demostración en el bacilo tuberculosis, en esputo, en el líquido pleural, también en lo que es biopsia pleural. Esto va a ser más específico y también granuloma en la pleura y el interferón gamma en 96% de especificidad. En lo que es tratamiento, sí tiene 3 puntos, que 2 son de prevención: prevenir el desarrollo posterior de la tuberculosis activa, también prevenir el desarrollo de un fibrotórax y aliviar básicamente los síntomas del paciente. Y el esquema de combinación de los 4 medicamentos, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, durante 2 meses, seguidos por la isoniazida y rifampicina durante 4 meses. No se recomienda el drenaje rutinario. Siguiente, por favor. En tuberculosis pericárdica, ocurre en aproximadamente del 1 al 2% de pacientes con tuberculosis pulmonar. En países en desarrollo con alta prevalencia de VIH, hubo un aumento exponencial en la pericarditis tuberculosa. En la patogenia, la infección pericárdica con Mycobacterium tuberculosis ocurre por extensión de la infección desde el pulmón, el árbol traqueobronquial, los ganglios linfáticos adyacentes, la columna vertebral, el esternón, y se da la diseminación miliar. Por extensión directa de un foco primario situado en el pericardio. En muchos pacientes de pericarditis tuberculosa presenta la enfermedad de reactivación y el foco primario de infección puede no ser aparente. También por reactivación de un foco latente o por lo que es la rotura del ganglio linfático. Siguiente, por favor. Aquí tenemos 4 etapas patológicas de la pericarditis tuberculosa. La primera es la exudación fibrosa con leucocitosis polimorfonuclear.
abundantes micobacterias y la formación temprana de granulomas con la organización laxa de macrófagos y células T. La segunda etapa, el derrame serosanguíneo con exudado linfocítico y alta concentración de proteínas, bacilos tuberculosos presentes, pero en bajas concentraciones. La tercera etapa, la absorción del derrame con caseación granulomatosa y engrosamiento pericárdico con fibrosis posterior. Y la cuarta etapa, las cicatrices constrictivas, el pericardio visceral y parietal fibrosante se contraen en las cámaras cardíacas y pueden calcificarse, lo que conduce a una pericarditis constrictiva que impide el llenado diastólico. Siguiente, por favor. Ya, en características clínicas, son inespecíficas de inicio agudo en el 25% de los casos. Depende de la etapa de infección, la extensión de la enfermedad tuberculosa fuera del pericardio y el grado de afectación pericárdica. Tenemos así el derrame pericárdico en la clínica, la pericarditis constrictiva, la combinación de derrame y constricción. De frecuencia variable, los síntomas, tos en un 94%, disnea 88%, fiebre 84%, dolor en el pecho, pleuríticos 76% y sudores nocturnos 56%. En los hallazgos físicos, fiebre, taquicardia, aumento de presión venosa yugular, hepatomegalia, ascitis, edema periférico. Siguiente, por favor. Diagnóstico, mediante la detección de bacilos tuberculosos en frotis o cultivo de líquido pericárdico o mediante la detección de bacilos tuberculosos o granulomas caseificantes en el examen histológico del pericardio. En lo que es radiografía de tórax, muestra en sí un ensanchamiento del área cardíaca en más del 90% de los casos con una imagen globular o de apariencia de botella de agua. En lo que es el electrocardiograma, es anormal en casi todos los casos del derrame pericárdico y usualmente se observan cambios que no son tan específicos del segmento ST y la onda T. La elevación del segmento ST, característica de la pericarditis aguda, se observa solamente del 9 al 11% de los casos. Siguiente, por favor. Pericardiocentesis. El líquido pericárdico es serohemático en el 80% de los casos. Los derrames pericárdicos tuberculosos son típicamente exudativos, se caracterizan por un alto contenido de proteínas y de mayor recuento de leucocitos. Aquí predominan linfocitos y monocitos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, la terapia antituberculosa reduce drásticamente lo que es la mortalidad en estos pacientes no con pericarditis tuberculosa del 80 al 90% de los casos. Y reduce también la probabilidad de pericarditis constrictiva en un 88 al 10% de los casos tratados ya. El enfoque de la terapia antituberculosa para el tratamiento de pericarditis tuberculosa es el mismo que para la tuberculosis pulmonar. Depende también si hay infección por VIH o tuberculosis farmacoresistente, va a variar el tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a tuberculosis urogenital, se presenta en el 2 al 20% de las personas con tuberculosis pulmonar. Entre los pacientes con enfermedad miliar, ocurre del 25 al 60% de los casos. Es más común en hombres entre los 30 y 50 años. La principal vía es la diseminación hematógena y linfática. La próstata y el epidídimo son infectados por vía hematógena, mientras los demás órganos son infectados por la presencia del bacilo en la vía urinaria. En su clasificación de etapa 1, la tuberculosis del parénquima, forma no destructiva. En la etapa 2, la papilitis tuberculosa de forma destructiva pequeña. La etapa 3, tuberculosis renal cavernosa, forma destructiva con 1 o 2 cavernas. Y la 4, tuberculosis renal policavernosa, forma destructiva generalizada. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a ver la piuria o hematuria, la disuria y nicturia en el 50% de los casos, y en casos de VIH son propensos al desarrollo de un absceso renal
y prosaico tuberculoso. En el laboratorio vamos a ver la piura presente y orina ácida, la hematuria macroscópica o microscópica en el 90% de los casos, y la demostración de bacilos tuberculosos en la orina mediante cultivo de micobacterias da la reacción en cadena de la polimerasa. En manifestaciones asociadas serían la nefritis intersticial, glomerulonefritis. Siguiente, por favor. La patogénesis de la tuberculosis genital masculina se da por diseminación hematógena a la próstata y al epidídimo, o por el tracto urinario a la próstata, con diseminación desde los conductos eyaculadores hasta las vesículas seminales, los conductos deferentes y el epidídimo. En la tuberculosis genital de tracto femenino se produce por la diseminación hematógena desde los pulmones, afecta a las trompas de falopio, al endometrio y a los ovarios. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el tratamiento, bueno, vamos a ver la colocación de stents ureterales y también lo que es la cirugía. En la colocación de stents ureterales o nefrostomía percutánea, las lesiones del tracto urinario pueden progresar a pesar del tratamiento que se esté dando. La inflamación puede conducir a la obstrucción del sistema colector, puede también provocar contracción de la vejiga y empeorar en sí la frecuencia urinaria. La colocación temprana va a hacer que se pueda proteger el riñón de la obstrucción, y la probabilidad de recuperar la función renal en sí ante la obstrucción ante la obstrucción del sistema colector de orina ya va a ser baja. En la cirugía, las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de tuberculosis urogenital incluyen lo que es la nefrectomía, la dilatación o también la reconstrucción de la estenosis ureteral. Esto se da cuando se ha administrado ya 4 semanas de lo que es el tratamiento antituberculoso. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con tuberculosis miliar. Bueno, la tuberculosis miliar llega en sí por la diseminación de Mycobacterium tuberculosis por vía hematógena. Y esta se puede dar por 2 vías. Primero, una infección primaria progresiva, en la cual vamos a tener a una persona que ha sido expuesta a una condición, digamos, de peligro, de riesgo, en la cual el Mycobacterium tuberculosis llega a nivel alveolar. Asimismo, este Mycobacterium tuberculosis va a estar, digamos, desguardado o, digamos, consumido por los macrófagos. En sí, van a tener que conformar una estructura de contención, formando lo que es el granuloma. Un granuloma que va a quedar, digamos, aislado o hasta el momento de su reactivación en una TB secundaria. Este se va a reactivar por varios factores, por la debilidad del sistema inmune del huésped o por un daño mayor, y la respuesta va a ser mucho más rápida y mucho más agresiva. De esta manera llega a diseminarse hacia otros órganos, produciendo lo que es la TB miliar, o también llega a formar lo que son cavitaciones a nivel pulmonar. La tuberculosis miliar va a tener una epidemiología entre 1 a 2% de las TBs en personas inmunocompetentes. Entre los factores de riesgo para una tuberculosis miliar está la edad. Generalmente esta se va a dar en niños pequeños y lactantes, debido a que su sistema inmunológico no está del todo desarrollado. Asimismo, van a haber algunas condiciones subyacentes que están relacionadas con la aparición de tuberculosis miliar, como el alcoholismo, personas inmunocomprometidas, personas con VIH en este caso, el uso de corticoides, personas con diabetes mellitus y condiciones fisiológicas como el embarazo. Bueno, en cuanto a lo que son los patrones clínicos patológicos de la tuberculosis miliar, tenemos que se agrupan en 3 formas. Primero tenemos una tuberculosis miliar aguda, que generalmente afecta a lo que son niños y personas inmunocomprometidas. Su curso clínico es rápido. El sello distintivo en este caso es una reacción granulomatosa gaseosa, como vemos en la imagen de la derecha. Y el segundo patrón clínico es una tuberculosis generalizada tardía, con un curso clínico de una diseminación hematógena post-primaria o recurrente a la primaria. Y, digamos, en este caso se va a presentar un conjunto de TB, que es la TB críptica, que generalmente va a estar
relacionada con aquellos pacientes que cursan con una enfermedad ya indolente en este caso. Y el tercer tipo o patrón va a ser la TB anérgica o no reactiva. Generalmente va a tener un hallazgo histopatológico muy importante que vendría a ser la ausencia de granulomas. En este caso también se puede hallar lo que son microcesos y también lo que son grandes cantidades de basófilos con alta respuesta neutrófila. Dentro de las manifestaciones clínicas de la tuberculosis miliar tenemos una serie de las que voy a mencionar a continuación, como la fiebre, los sudores nocturnos, la anorexia, pérdida de peso, debilidad, tos, disnea, náuseas, vómitos, cefalea. Además de lo que son algunos problemas como la hepatomegalia, esplenomegalia y también algunas afecciones neurológicas cuando ya afecta el sistema nervioso, como es alteración de estado mental, que ya vamos a ver. Y cuando afecta a nivel, digamos, de lo que es y también a nivel de tubo digestivo, lo que son la presencia de citis, como vamos a ver adelante. La tuberculosis miliar generalmente va a tener varios hallazgos a nivel de laboratorio, como es en un hemograma, por ejemplo, la presencia de anemia, la leucopenia, la trombocitopenia y la ponatremia. Y algunos hallazgos de laboratorio mucho más específicos, como la elevación de la fosfatasa alcalina, la hiperbilirubinemia y la hipoxemia. En hallazgos imagenológicos, más que todos, nos vamos a basar en lo que son dos importantes, como son la radiografía de tórax, en la cual a nivel pulmonar va a destacar lo que son los infiltrados retículos nodulares, van a estar distribuidos uniformemente en ambos campos pulmonares, y hasta llegue a aparecer a los días o semanas después de la infección. El segundo elemento de imagenología que nos puede ayudar es la tomografía de contraste de alta resolución, en la cual podemos hallar lo que son nódulos de 2 a 3 milímetros distribuidos a nivel de todo pulmón, acompañados de lo que son engrosamientos, tal como podemos ver en la imagen. En el diagnóstico, más que todo, vamos a identificar o nos vamos a basar en lo que es identificar el organismo a través de lo que es la obtención de biopsias y su cultivo. Además de ello, tenemos que enfocarnos también en lo que es una historia clínica completa, más que todo en lo que son antecedentes de procedencia y antecedentes de contacto con factores de riesgo, personas que han tenido, digamos, tuberculosis. Además de esto, tenemos que incluir en el examen físico lo que es un examen de ojo con dilatación profunda, debido a que hay un hallazgo relacionado con lo que es la tuberculosis miliar, que vendría a ser los tubérculos coroideos, como estamos apreciando en la imagen inferior derecha. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis miliar, esta se va a ubicar en dos fases. La primera fase consta de 2 meses, con la administración de cianoxida, rifampicina, pirazinamida y etambutol diario hasta completar 50 dosis. Y la segunda fase consta de 10 meses, con la administración de isoniazida y rifampicina diaria también hasta completar 250 dosis. Total administran 300 dosis al paciente. Algunas bibliografías también refieren lo que es la administración de dosis medicamentosa, pero por edades. En este caso, en la primera imagen de azul, podemos ver lo que es la administración de menores de 15 años para, digamos, administrar los medicamentos. En este caso, se administran lo que son una primera fase diaria y una segunda fase, pero 3 veces por semana. Lo que varía en estos casos van a ser lo que son las dosis. Por ejemplo, la isoniazida en el primer caso se puede administrar entre 10 a 15 miligramos por kilogramo, hasta una dosis máxima de 300 miligramos. Rifampicina entre 10 y 20 miligramos kilogramo peso, hasta una dosis máxima de 600. Y la piracinamida entre 30 y 40 miligramos, hasta una dosis máxima de 1500. Esto en una dosis, digamos, diaria. Y en cuanto a las dosis, digamos, o 3 veces por semana, estas también se van a enfocar en lo que son la isoniazida entre una dosis de 10 a 20 miligramos kilogramo peso hasta una dosis máxima de 900 miligramos. Y la rifampicina con una dosis entre 10 y 20 miligramos kilogramo peso hasta una dosis máxima de 600 miligramos. En cuanto a la tuberculosis abdominal, esta va a ser otro tipo, va a representar un 5% de todos los casos de tuberculosis a nivel mundial. Los agentes relacionados con este tipo de tuberculosis vienen a ser la misma Mycobacterium tuberculosis, pero además otros estudios denotan lo que es la presencia o la intervención de Mycobacterium bovis. Lo que es leche no pasteurizada o carne contaminada con este Mycobacterium. Y en algunos también estudios denotan lo que es la Mycobacterium avium, pero esto en relación a pacientes con VIH. En cuanto a los mecanismos de afectación de la tuberculosis abdominal, tenemos lo que es la reactivación
a través de una infección latente o una rectificación de este tipo, o por la ingestión, o ya sea por la digestión del esputo o por medio de la deglución, la ingestión de lácteos contaminados o carne contaminada, y ya en menor medida lo que es la vía hematógena y la de continuidad. Los factores de riesgos asociados con la tuberculosis abdominal, más que todo, se centran en lo que son la cirrosis, pacientes con VIH, la diabetes mellitus, la neoplasia maligna, la desnutrición, el uso de corticoides y la diálisis peritoneal en pacientes. En cuanto a las presentaciones clínicas, vamos a ver lo que es una TB intestinal, que va a tener que al momento de que ingresa el micobacterium tuberculosis, va a producir lo que es una inflamación activa, que va a afectar a lo que es mucosa, submucosa y serosa, teniendo en sí dos presentaciones en este caso, una de carácter ulcerativo y otra de carácter hiperplásico. La de carácter ulcerativo generalmente va a afectar lo que es intestino delgado y se llega a complicar con lo que son sangrados, perforaciones o lo que es una fistulación. En lo que es la de carácter hiperplásico, generalmente afecta lo que es colon, ilion y ciego y va a formar lo que es una masa, y su complicación más frecuente va a ser la obstrucción. En cuanto a lo que es la distribución de la tuberculosis abdominal a lo largo de todo el tracto digestivo, vemos que va a tener predilección generalmente por varias zonas. La primera en sí va a ser la región ileocecal, que representa el 38% de la afectación. En segunda podemos mencionar lo que es el colon ascendente y el apéndice. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos mencionar que va a estar dividido en tres grupos. Aquellas que van a reflejar la enfermedad úlcero-constrictiva, relacionado más que todo con lo que es el dolor abdominal, el tipo cólico, distensión abdominal y episodios alternados de diarrea y estreñimiento, además de presentar náuseas y vómitos, además de también un sangrado. Además, tenemos aquellas manifestaciones clínicas que están relacionadas con la afectación del tejido adyacente. En este caso, podemos mencionar lo que es la presencia de ascitis, el engrosamiento de los ganglios linfáticos y la presencia de masas en cuadrante inferior derecho. Y hay también manifestaciones relacionadas ya con inflamación crónica, como lo es la presencia de fiebre, la anorexia, la pérdida de peso, la diaforesis nocturna. Asimismo, existe también una clasificación en lo que es tuberculosis intestinal sobre los síntomas más frecuentes, encabezando en sí lo que es el dolor abdominal, seguido por lo que es la pérdida de peso, la ascitis, y en tercer lugar encontramos la diarrea y también la alternancia entre diarreas y estreñimiento. Bueno, existen varios tipos de lo que es la afectación a nivel abdominal. Vamos a mencionar algunos, como es en primer lugar la tuberculosis ileocecal, el cual vamos a ver que el Mycobacterium tuberculosis va a llegar a esta zona debido a que tiene predilección más que todo por lo que son la gran abundancia del tejido linfoide y también por la estasis relativa de esta zona. La clínica a nivel de este lugar va a ser un dolor abdominal tipo cólico, la presencia de borborismos, vómitos, y también se puede palpar en algunos casos lo que es una masa en flanco derecho, en fosa derecha. La complicación más grave que se puede relacionar con una tuberculosis ileocecal es la peritonitis tuberculosa. Además, podría también haberse lo que es la perforación intestinal, la obstrucción y también algunos casos relacionados con síndrome de mala absorción. Lo que es la tuberculosis hepática generalmente va a llegar a nivel del hígado bajo dos formas. Primero, una forma miliar. Esta va a ser a través de lo que es la arteria hepática. Y una forma aislada que va a ser, digamos, por conexión o nexo con el tracto gastrointestinal, a través de lo que es la vena porta y los linfáticos que están relacionados con ello. Y también una tercera forma que vendría a ser por una reactivación de un foco latente que ya teníamos con anterioridad. En cuanto a la clínica, vamos a tener lo que es la presencia de hepatomegalia, la presencia de fiebre, dolor abdominal también característico de este caso, la baja de peso, la ascitis y la ictericia. Ya hay que tener en consideración que en áreas endémicas tenemos que la presentación de lo que es la tuberculosis hepática está más que todo relacionado con la presencia de un absceso. También se menciona que puede estar relacionado con lo que es masa o una hepatitis granulomatosa que puede cursar con lo que es fiebre y hepatomegalia, y a nivel de laboratorio se puede hallar lo que son transaminasas y fosfatasas altas. En cuanto a lo que es tuberculosis peritoneal, vamos a ver que esta se va a dar por la reactivación de un foco tuberculoso latente
que se haya establecido ya con anterioridad. La clínica de la tuberculosis peritoneal más que todo está relacionado con la presencia de ascitis, que vendría a ser el hallazgo más característico. En segundo lugar, vendríamos a ver lo que es un dolor abdominal y la fiebre. Y son síntomas que van a persistir por meses, incluso, y la sospecha diagnóstica va a incrementar cuando, digamos, no vamos a tener signos de enfermedad hepática crónica, como son, digamos, el eritema palmar, los angiomas en forma de araña o la dilatación de las venas de la pared del abdomen. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que enfocarnos más que todo en la sospecha, en la base clínica. Las manifestaciones clínicas que son destacables en este caso es la fiebre, pérdida de peso, distensión abdominal, la presencia de artritis, la hepatomegalia, la diarrea y la presencia de masa abdominal. Además de lo que son, al momento de realizar la historia clínica, lo que son factores de riesgo epidemiológicos importantes como antecedentes, zona de procedencia o exposición previa. En este caso también tenemos que ver si es que tenemos algunos hallazgos previos clínico-imagenológicos que puedan sugerir lo que es una infección pulmonar previa. En cuanto al diagnóstico, más que todo está enfocado también en demostrar la presencia de micobacteria en tuberculosis. Esto a través de lo que es una biopsia de tejido afectado. Ya hemos visto que podría ser del líquido acítico y entre otras. La imagenología generalmente va a servir como método de evaluación de la afectación y la presentación, si es que la presencia de ascitis o alguna linfadenopatía. En cuanto a imagenología, existen algunos métodos que son, digamos, que nos pueden ayudar o guiar a lo que es el diagnóstico de una tuberculosis intestinal o peritoneal, siendo la tomografía axial computarizada más útil. A nivel intestinal, a través de este método podemos hallar lo que son engrosamientos murales concéntricos en la región ileocecal, como ves en la imagen. Puede haber también algunas linfadenopatías y también en algunos casos ya de extremos podría verse lo que es la licuefacción gaseosa, que vendría a ser ya la destrucción ya misma del tejido. Lo que es la TBI peritoneal, más que todo vamos a ver lo que es un engrosamiento de los ganglios linfáticos. También vamos a ver hallazgos como la ascitis y también hallazgos de engrosamiento del piplón y del peritoneo. En cuanto a la ecografía, va a ser útil para detectar lo que es la ascitis, el volumen, más que todo también para las adenopatías, el engrosamiento peritoneal o mental o engrosamiento de las paredes intestinales que son de gran utilidad. En cuanto al análisis del líquido acítico, hay que tener en cuenta que va a tener una predominancia generalmente linfocitaria. En este caso vamos a ver que a través de lo que es el gradiente de albúmina y suero en ascitis va a ser menor a 1 gramo por decilitro, y esto en caso de ausencia. En cuanto a lo que es el análisis del líquido acítico, generalmente va a tener una coloración pajiza, y si es que vamos mucho más a análisis de laboratorial, vamos a encontrar que tiene una presencia entre 150 a 400 celos por milímetro cúbico. El contenido de proteínas también puede ser alto, mayor a 3 gramos por decilitro. La prueba de ADA generalmente va a ser útil en evaluación de pacientes no cirróticos, y lo que destaca en este caso son valores mayores a 30 a 39 unidades internacionales por litro para respaldar el diagnóstico. En cuanto a las biopsias, generalmente estas se van a realizar por dos métodos, un método laparoscópico y otro método endoscópico. El laparoscópico generalmente nos va a ayudar a visualizar lo que es el peritoneo y realizar lo que es la extracción de muestra. Dentro de los hallazgos de la laparoscopía que podemos destacar en este caso va a ser la presencia de un peritoneo engrosado, las lesiones o presencia de lesiones color blanco amarillento con o sin adherencias, la presencia de ganglios agrandados, o lo que vendría a ser característico en este caso, lo que es las hebras fibrinosas en carácter de cuerda de violín, como vemos en la imagen, y tal vez también un engrosamiento mental. En cuanto a la biopsia intestinal, generalmente va a estar relacionado con algunos hallazgos que podemos ver, como es la presencia de úlceras, estenosis, la presencia de nódulos, pseudopólipos y bandas fibrosas. Y si es que encontramos en casos más graves, como son las fístulas y deformaciones de la válvula ileocecal. Bueno, en cuanto al tratamiento, la terapia antituberculosa a seguir es el mismo que la terapia de la TB pulmonar.
vamos a tener 2 ciclos para pacientes con VIH y sin VIH. En este caso, el primero vendría a ser durante 2 meses, la administración de isoniazida, rifampicina, piracimicina y introputol diario hasta alcanzar las 50 dosis. Seguido de una segunda etapa de 4 meses interdiario de isoniazida y rifampicina hasta completar 54 dosis. Esto en pacientes. En cuanto al pronóstico, generalmente va a estar relacionado con el incremento de la tasa de letalidad va a estar relacionado con lo que es la presencia, si es que hubiese, de una cirrosis subyacente, o lo que es el retraso del inicio del tratamiento antituberculoso. Y también lo que se considera más importante vendría a ser la edad avanzada del paciente. Las intervenciones quirúrgicas generalmente se van a justificar cuando hay una perforación, un absceso, una fístula, una hemorragia o una obstrucción de alto grado. Y en este caso mencionar o recordar que la obstrucción es la manifestación más común o la complicación más común de lo que vendría a ser una tuberculosis. Bueno, y seguimos con lo que es una tuberculosis osteoarticular, que también es un tipo de tuberculosis extrapulmonar, que representa entre el 10 y 15% de todos los casos. Va a ser la tercera más común después de la pleural y la ganglionar, y va a tener en este caso una distribución. Va a ser central cuando afecta lo que es la columna lumbar, y esta se conoce como la enfermedad de Pott, representa el 40% de los casos. Y va a ser periférica cuando afecta lo que son las articulaciones, generalmente afecta lo que es la cadera, y representa el 12 a 25% de los casos. La vías de llegada del cóctel tuberculosis va a ser hematógena, o tal vez por un foco primario que se reactiva. La patogénesis está más que todo relacionado con la reactivación tardía de un foco y va a ser de afectación principalmente en adultos. Generalmente vamos a tener 2 tipos de afectación a nivel osteoarticular. Vamos a tener una afectación de tipo exudativo gaseoso, la cual va a involucrar o va a estar relacionado con una destrucción ósea, que puede estar acompañada o no por hinchazón local y la formación de un absceso. Esta es mucho más frecuente en niños. Y el segundo tipo de afectación va a ser granular. Va a ser insidiosa y menos destructiva y va a ser frecuentemente en adultos. La presentación inicial puede ser, digamos, en este caso una osteomielitis metáfisis y va a ser una afectación en una zona de buena irrigación y que generalmente va a extenderse hacia lo que son los espacios articulares. Y generalmente se va a describir en este caso como una monotritis, es decir, va a afectar solamente una articulación y va a tener preferencia por las articulaciones que soportan la mayor cantidad de peso, en este caso la cadera. En cuanto a las presentaciones de la tuberculosis articular, tenemos 4 manifestaciones generalmente. Lo que es la enfermedad de Pott, que va a afectar lo que es la región torácica inferior y lumbar superior, y llega a afectar 2 o más cuerpos vertebrales subyacentes. En este caso, va a producirse lo que es una cifosis y como complicación mucho más severa vamos a ver lo que es la aparición de las paraplegias. En cuanto a lo que es la radiografía, va a ser un método de apoyo que nos va a servir para lo que es para hallazgos, en este caso de lo que son la afectación a nivel del disco intervertebral, que esta podría progresar a lo que es, digamos, a zonas del disco que no están debidamente irrigadas. Este disco luego, posteriormente, se va a estrechar y va a colapsar, en este caso, comprimiendo lo que es la médula, ocasionando en sí lo que es la clínica, un dolor local que va a aumentar con la intensidad en el tiempo, en meses, en semanas, y que se puede asociar a lo que son espasmos musculares y la rigidez en algunos casos. También tenemos en este caso algunos signos de comprensión de cordón en el 40 y 70% de los casos. Otra presentación de la tuberculosis osteoarticular vendría a ser la artritis tuberculosa. En este caso vamos a ver que esta artritis va a afectar cualquier tipo de articulación y con mayor frecuencia va a afectar lo que son la cadera y las rodillas. También es monoarticular en este caso y la clínica se caracteriza por un hinchazón, dolor, pérdida de función articular que es progresiva y más que todo lo que es la presencia de articulación fría. En estados mucho más avanzados, la artritis va a progresar lo que es a la destrucción de la articulación
vamos a apreciar una deformación local y la restricción de rango de movimiento al momento de desplazarse. En cuanto a esta artritis, podemos mencionar lo que es también una triada, la triada Mispher, que generalmente está relacionada con lo que es la aparición de osteopenia yuxtaarticular, con la aparición de erosiones óseas localizadas y el estrechamiento gradual de los espacios articulares. Tenemos también otra presentación menos común, menos frecuente, que es la enfermedad de Ponset. Generalmente esta se va asociada a lo que es al sistema inmunitario y que generalmente involucra las articulaciones grandes y pequeñas. Y una cuarta que vendría a ser la osteomielitis tuberculosa. En este caso va a afectar a cualquier hueso, puede ser incluido los huesos de la costilla, del cráneo, de las articulaciones de las manos y los pies, las falanges y los huesos largos. También es monofocal. En este caso vamos a tener algunos casos como la esternal, que puede deberse a lo que es una tuberculosis mediastínica subyacente. Y en cuanto a las manifestaciones de esta osteomielitis a nivel de las costillas, se va a caracterizar por la presencia de una masa en la caja torácica. Ya cuando hablamos de una mastoiditis tuberculosa, en este caso, vemos la afectación del cráneo y que incluso podría afectar con una parálisis del nervio facial. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a enfocar más que todo en la historia clínica, saber el origen o la procedencia de la persona, si tiene contacto o ha tenido contacto posiblemente con algún paciente con TB, y lo que son las biopsias y cultivos más que todo, para demostrar la presencia de Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a la artritis tuberculosa, nos enfocamos más que todo en lo que es rescatar lo que es este tejido a través de una biopsia sinovial. La tomografía computarizada, la mielografía, la resonancia magnética van a ser herramientas útiles ya para el diagnóstico de tuberculosis musculoesquelética. Podemos apoyarnos en eso. Y existe también lo que es el diagnóstico diferencial, en este caso para no confundirlo con lo que vendría a ser otras patologías. En sí, tenemos lo que es hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la osteomielitis, pero en este caso por lo que es Staphylococcus aureus, la brucelosis, mieloidosis, la actinomicosis, y también en algunos casos la afectación ósea multifocal puede estar asociada o puede confundirse con lo que es la presencia de neoplasia malignas ya en estado metastásico. El tratamiento se enfoca más que todo en dos fases. La primera fase, con administración durante 2 meses de la isoniazida, rifampicina, piracimicina y atambutol diario hasta completar 50 dosis. Una segunda fase de 10 meses con isoniazida y rifampicina diario también hasta completar 250 dosis. Total, 300 dosis. Cuanto a la intervención quirúrgica, generalmente se va a justificar cuando, digamos, tenemos una enfermedad espinal y un déficit neurológico avanzado. Pacientes que van a tener una cifosis mayor a 40 grados también están incluidos dentro del procedimiento quirúrgico, o la presencia de, digamos, de abscesos fríos ya en la pared torácica. El objetivo de esta intervención quirúrgica va a ser que todo la descompresión de médula, como ya mencionamos, la estabilización de la columna, el drenaje de los abscesos y el debilitamiento o retiro del material infectado para mejorar lo que es el déficit neurológico del paciente en este caso. Vamos a continuar con tuberculosis del sistema nervioso. Bien, ahora vamos a comenzar con lo que es vamos a continuar con lo que es tuberculosis del sistema nervioso. Primero, para aclarar que va a ser una enfermedad clínica resultante de lo que sería una diseminación hepatógena de lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor. Primero, la epidemiología se sabe que va a ser de 1 a 5% que se va a complicar una TB del sistema nervioso central. Esto se va a dar en regiones de baja prevalencia, es decir, una TB en meningitis, por ejemplo. Los pacientes con VIH van a tener un aumento de 5 veces la probabilidad de tener afectación del sistema nervioso y una TB diseminada. Siguiente, por favor.
Bien, ahora para entender el proceso que va a tener la TB en el sistema nervioso, vamos a entender un poco lo que va a ser su fisiopatología. Lo que va a ser el Mycobacterium tuberculosis, como sabemos, es un bacilo intracelular que va a ser un ácido alcohol y es resistente. Este es aeróbico, como anteriormente lo han mencionado. Aerobio, perdón. No va a ser un productor de esporas y este va a ser un agente causal de lo que sería la tuberculosis pulmonar, y en este caso, si hablamos del sistema nervioso, va a ser extrapulmonar. ¿Cómo va a iniciar la fisiopatología, o el punto de partida de esta infección por esta tuberculosis? Se va a producir mediante lo que sería la inhalación de las gotas que están infecciosas, con lo que sería la colonización de los macrófagos alveolares, y esto posteriormente, este Mycobacterium tuberculosis va a realizar lo que sería una replicación inicial y se van a propagar en los ganglios linfáticos. Hay formas miliares y extrapulmonares, como la diseminación, en este caso, que va a ocurrir por una vía hematógena, como les mencioné anteriormente, o lo que sería a través de una extensión directa o al tejido linfoide, perdón. Lo que va a utilizarse va a ser un mecanismo de translocación por medio de lo que serían las proteínas de la bacteria, y estas proteínas, conocidas como las bacterias que van a tener un objetivo antigénico, y esto van a ser secretores. Estos son llamados los ESAT6, y también en este va a actuar lo que sería la proteína de filtrado de cultivo, que va a ser la CFP10. Estas proteínas van a estar encargadas de lo que sería la lisis celular, o también se va a dar mediante lo que sería la proteína de adhesión de hemaglutinina, y esto va a ser de unión a una heparina, que lo que va a hacer permitir la translocación del epitelio sin lisis, y también se va a dar en este proceso otros mecanismos que se van a describir por una invasión, se podría decir, directa a las células endoteliales o al transporte por los fagocitos. Lo que va a suceder en este proceso va a ser una parte de lo que sería la progresión, que va a seguir a lo que sería una infección pulmonar primaria o a la reactivación de esta TB tardía en otros órganos, si es que se diera. Lo que va a hacer o lo que va a pasar va a ser que la invasión en el sistema nervioso central se va a establecer por dos rutas específicas, que va a ser, la primera va a consistir en lo que sería la interacción de los bacilos con factores extracelulares en el endotelio, y esto se va a llevar a cabo gracias a lo que sería el gen RV0931C, y esto va a estar considerado como un factor que va a promover dicha interacción, y lo que va a hacer va a facilitar lo que sería la migración a través de las barreras hematoencefálicas. La segunda ruta, va a ser que va a haber un mecanismo que va a ser conocido como, la bibliografía dice que va a ser conocido como caballo de Troya. Lo que va a hacer esta ruta se va a hacer que mediante la infección que va a ingresar por medio de los fagocitos y va a alcanzar al sistema nervioso, va a ser mediante esta segunda ruta. Durante lo que se va a dar durante la fase de la bacilemia, se va a dar una alta carga de los bacilos que van a conformar progresivamente lo que sería focos granulomatosos encapsulados. Esta proliferación va a continuar y se va a colocentizar, y esto lo que va a generar específicamente van a ser los focos gaseosos que se van a localizar, estos adyacentes al epéndimo o a la pía madre. Estos focos van a estar conocidos por los focos de Rich, como ahí se muestra. Lo que van a hacer estos focos, van a descomponer o van a ir liberando con ello su material gaseoso infectado con los bacilos a lo que sería el espacio subaracnoideo. Lo que va a pasar que una vez que los bacilos se encuentren en este espacio subaracnoideo, van a hacer que van a infectar de manera predominante a lo que sería a la microglia,
y lo que se va a dar en menor medida a los astrocitos y a las neuronas. En lo que se va a dar que la internalización de lo que serían las células de la microglia se va a realizar por medio de proteínas como el receptor CD14. Esto va a facilitar lo que sería su entrada, con lo cual se va a generar una gran respuesta inflamatoria debido a la liberación que se va a dar de estas citoquinas dentro de las que se van a destacar, si podemos mencionar, los factores de necrosis tumoral, el alfa, también los interferones, también en este caso la interleucina 6. Si bien es cierto, no va a ser claro si la magnitud de la respuesta y la lesión en el sistema nervioso son secundarios a lo que sería una cascada proinflamatoria, y esto va a ser ocasionado por estas citoquinas, o también se van a deber a los efectos antiinflamatorios descritos específicamente por lo que sería la interleucina 6. Siguiente, por favor. Bien, en este tipo de TB del sistema nervioso van a haber 3 formas de este tipo de enfermedad que se va a describir como meningitis tuberculosa. En este caso van a tener ciertas manifestaciones clínicas. Aquí se va a dar lo que sería la rigidez en el cuello, un dolor de cabeza, también van a presentar fiebre y vómitos. Aquí también se va a dar lo que sería la alteración de la conciencia, los cambios de personalidad y también puede presentar coma. En este caso, lo que va a afectar sería una parálisis de los pares craneales, el segundo y el sexto. Otro tipo va a ser lo que es la tuberculoma. Esto va a ser clínicamente, no van a presentar síntomas o pueden alcanzar un tamaño considerable en lo que sería una ausencia de lo que es la inflamación meningia. Las manifestaciones, si es que se dieran, va a ser un dolor de cabeza, convulsiones, hemiplegia progresiva o signos de presión intracraneal y estos elevados. Otra forma va a ser la aracnoiditis espinal. Aquí se van a presentar radiculomielopatías, esta ascendente o transversal de ritmo variable, y esto en niveles únicos o múltiples. También va a haber lo que sería el dolor espinal o radicular. También va a haber una hiperestesia o parestesia en la distribución de lo que sería la raíz nerviosa. También se va a presentar parálisis de la motoneurona superior o inferior. También se presentaría incontinencia de la vejiga o el esfínter rectal. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a describir cada una de estas que les mencioné. En el caso de la meningitis tuberculosa, se va a dar por etapas y los pacientes pueden clasificarse según a la etapa de la enfermedad que están presentando, según al estado mental o a los signos neurológicos que puedan presentar. Aquí les estoy presentando una tabla donde vamos a describir las 3 etapas de esta tuberculosis meningia. En una etapa 1, lo que va a presentar va a ser fiebre, va a haber el compromiso del estado general del paciente, el paciente puede estar consciente y lúcido, puede haber síntomas meningios, también puede haber ausencia de los signos neurológicos, va a estar alerta, orientado y también se puede dar sin compromiso neurológico focal. En una etapa 2, el paciente va a estar confuso, con signos neurológicos, también una hipertensión intracraneal. La escala de Glasgow, va a estar entre 14 y 10, con o sin un compromiso neurológico focal. En una etapa 3, esta ya va a estar en un compromiso grave de la conciencia. Mentalmente va a estar inaccesible por la profundidad del estupor en que va a estar el paciente, puede estar en delirio o en coma. También va a presentar lo que sería una hemiplegia o paraplegias completas. En una escala de Glasgow va a estar menor a lo que sería el puntaje 10, con o sin una focalización neurológica. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de se va a tomar en cuenta criterios clínicos, tomando en cuenta los signos y síntomas que va a presentar. También la microscopía y los cultivos bacteriológicos que se puedan recabar del paciente. En un caso de microscopía y cultivos bacteriológicos, según la tabla, lo vamos a dividir en B1, B2 y B3.
En el B1, los bacilos resistentes de alcohol ácido resistentes, en este caso, va a ser positivo en el líquido cefalorraquídeo después de lo que sería una coloración de Shane-Nelson. También el MOS va a estar positivo, el PCR positivo, el Bacter positivo y otros que se puedan dar. En una B2 va a haber ausencia de lo que serían las bacterias en el líquido cefalorraquídeo y esto con una tinción de Gram. También va a haber la ausencia de hongos en el líquido cefalorraquídeo y esto se va a dar con una tinta china. En B3 va a haber lo que sería la ausencia de células malignas. Si se hace un estudio de citoquímicos, en este caso en el líquido, también se va a dividir en lo que es C1, C2 y C3. En C1 va a estar los pleocitos y estos van a estar mayores a 10 células por mililitros y esto a predominio de mononuclear. En una C2 va a estar proteinorraquídea mayor a lo que serían 45 miligramos por decilitro. Y esto va a depender a los valores referenciales que se den en el laboratorio. En una C3 va a haber hipoglucorraquia, menor a lo que sería el 60% de la glicemia. En una adenosin deaminasa, el ADA va a estar mayor a 6 unidades por litro. Si se hace una prueba de cloruros, la hipoclorurorraquía va a estar menor a 710 miligramos en un porcentaje, tomando en cuenta que los valores normales van a estar de 720 a 750 o por debajo lo que sería 100 miliequivalentes por litro en el líquido cefalorraquídeo. En lo que sería la prueba de tuberculínica, va a estar mayor o igual a 10 milímetros y esto se va a dar en adultos. En una tuberculosis extraneural, lo que va a haber con demostración microbiológica directo o un cultivo radiológico o con evidencia histopatológica que se dé. En un antecedente epidemiológico, que el paciente haya tenido una tuberculosis pulmonar, cerebral o también afectación en otros órganos y haber estado en contacto con personas con tuberculosis. Siguiente, por favor. Ahora lo que es el tuberculoma, generalmente esto se va a producir sintomatología focal según su localización o el tamaño que va a presentar. Y generalmente no van a estar acompañados de síntomas meningios. En este caso, como digamos la cefalea persistente, el déficit focal, la crisis epiléptica, o la hipertensión endocraniana. Para llegar a un diagnóstico de lo que sería un tuberculoma, también se van a tomar criterios clínicos tomando en cuenta los signos y síntomas del paciente y los criterios de neuroimágenes que se puedan presentar. En este caso, una tomografía, ¿qué es lo que vamos a observar en ella? Se va a identificar una lesión hipodensa que a la coloración del contraste va a llegar a captar lo que serían los bordes irregulares, que en algunas veces se van a hallar rodeadas de lo que sería un edema. En una resonancia, lo que vamos a observar se aparece como una lesión de bordes no bien definidos, que van a estar hipotensas en T1 y en T2, y estas van a estar rodeadas usualmente de lo que sería un edema perilesional. A la administración del contraste se va a observar o se va a producir lo que sería la captación en forma irregular y ocasionalmente se aprecia un contenido hipotenso en esta imagen. También vamos a tomar en cuenta criterios de patología clínica, en este caso un aislamiento del Mycobacterium tuberculosis de sitios extraneurológicos. En este caso una tuberculosis de otro sistema si es que presentara. También se va a tomar en cuenta el aislamiento microscópico directo o cultivo de lo que sería el Mycobacterium tuberculosis del sitio de la lesión específica. En este caso hablamos de una biopsia o una necropsia. En la prueba de tuberculina, vamos a hablar que esta prueba, si es mayor o igual a 15 milímetros, esto va a presentarse en adultos. Sin embargo, va a estar mayor o igual a 10 y esto va a ser en personas menores o iguales a 15 años. Siguiente, por favor.
Ahora, una aracnoiditis espinal. Lo que va a presentar un paciente va a ser el dolor en el segmento comprometido, va a ser cervical, dorsal, lumbrosacro, si es que se diera. La causa de la limitación funcional, la compresión de los nervios raquídeos o la médula espinal, y esto va a generar una clínica de acuerdo al nivel comprometido donde esté la lesión. La clínica puede ser aguda, subaguda o crónica, y esto va a ir caracterizado por dorsalgia, lumbalgia, hipersensibilidad, contractura muscular, un acceso paraventral palpable o paresia. En un diagnóstico para hallar esta aracnoiditis, igual se va a tomar criterios clínicos, en este caso los signos y síntomas. Entre otros criterios, vamos a tomar en cuenta lo que sería la microscopía y los cultivos bacteriológicos, en este caso también divididos B1, B2 y B3. El VAR positivo se va a dar en el líquido cefalorraquídeo después de la coloración de Cielny y Nielsen. En un B2 va a haber cultivos de Brucella negativos, también ELISA negativo, y en este caso en una B3 va a haber lo que sería la ausencia de células malignas. Otro criterio, vamos a tomar en cuenta las neuroimágenes. En las imágenes radiológicas de la columna y una resonancia magnética van a evidenciar o vamos a observar la aparición de los discos intervertebrales, las imágenes osteolíticas en los cuerpos vertebrales, abscesos de psoas y la comprensión medular por granuloma o, si se diera, fibrosis. Otro criterio va a ser la tuberculosis extraneural, y esto con demostración microbiológica directa o un cultivo o una evidencia, histopatológica. En la prueba de tuberculínica, esto se va a dar mayor o igual a 15 en adultos, igual que el anterior, y mayor o igual a 10, esto en pacientes de 15 años o menos de 15 años. Siguiente, por favor. Los exámenes auxiliares que vamos a tomar en cuenta va a ser, como ya les mencioné, los microbiológicos, la radiografía pulmonar, la tomografía cerebral, el IRN cerebral, el espinal con gadolinio, el estudio de líquido cefalorraquídeo. En este caso, cuando hacemos este estudio, lo que vamos a encontrar van a ser características macroscópicas, citoquímico, inmunológicos, el test de Adam, las microbiológicos directos, cultivos de microorganismos, otros de rutina que se puedan dar y otros complementarios. Las características que vamos a tomar en cuenta en van a ser que el aspecto que van a tener, lo normal va a ser de agua, de roca, la coloración, el aspecto, las células van a ir de 0 a 10, la glucosa en miligramos por decilitro va a ir de 40 a 80, las proteínas de 15 a 45 y va a tener un pH de 7.32 entre 7.42. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de esta TB, vamos a tomar en cuenta que cuando se da un tratamiento, un esquema de tratamiento para la TB extrapulmonar, con compromiso, en este caso del sistema nervioso, o una TB osteoarticular, en los casos de TB miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, la duración del tratamiento va a ser de 2 meses, y esto la primera fase, y 10 meses la segunda fase. Tomando en cuenta que la primera fase va a durar 2 meses, y esto va a ser diario, 50 dosis. Cuando hablamos de la primera fase, de los 2 meses, vamos a tomar en cuenta que se va a aplicar la isoniazida, la rifampicina, la pirocinamida y el etambutol. En la segunda fase de los 10 meses, solo se toma en cuenta la isoniazida y la rifampicina en este caso. Las dosis de los medicamentos van a ser las mismas, como ya les mencioné, depende de la fase que van a tener y como lo presentamos en las siguientes tablas que se observa. Los medicamentos ya mencionados en la primera fase, las dosis en las que se va a dar por miligramo por kilogramo, las dosis máxima diaria que se puede aplicar. Igualmente en una segunda fase, los 2 medicamentos que ya les mencioné, igual la dosis máxima por tomar que se dé y la dosis que se puede aplicar por kilogramo.
Igual, la dosis de medicamentos que se van a dar de primera línea para personas menores de 15 años. En este caso, es el segundo cuadro que les muestro. Igualmente, la dosis máxima, y que esta también se va a dar en primera fase diaria y en la segunda fase cada 3 veces por semana que se va a aplicar. Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de una tuberculosis laringea, esta va a ser una lesión granulomatosa y esta va a estar frecuente de la laringe, y por lo general va a estar una laringitis, va a estar asemejada a una laringitis crónica o una neoplasia maligna. En cuanto a la etiología que se va a presentar, esta infección de la laringe se va a dar por la Mycobacterium tuberculosis, y esto va a ser secundario a lo que sería una tuberculosis pulmonar activa. En varias bibliografías han reportado casos de pacientes sin infección pulmonar a este tipo de TB laringea, y han reportado casos de pacientes, pudiendo llegar a lo que sería una laringe por vía canular, y esto sería un origen broncogénico o también de una hematógena, que en este caso en estructuras supraglóticas o linfáticas si se diera. La epidemiología en esta TB va a predominar en varones en relación de 3:1, y va a aparecer generalmente entre la segunda y tercera década de vida o a la quinta y sexta. Esta va a ser la forma más contagiosa de lo que sería una tuberculosis. Siguiente, por favor. El cuadro clínico en este tipo de TB, las estructuras que más se van a afectar en orden decreciente van a ser lo que sería la porción posterior de las cuerdas vocales, principalmente o secundario a lo que sería una infección por vía broncogénica, también por la acumulación en esta área de esputo infectado. También lo que va a afectar va a ser el espacio aritenoides, también va a afectar lo que serían los repliegues aritenoepiglóticos, las bandas ventriculares, los ventrículos laringeos y la epiglotis. Los periodos evolutivos que van a haber en esta TB va a ser el proceso de inflamación e hiperplasia. En este caso va a haber la afectación generalmente de lo que serían las cuerdas vocales. En un periodo de estado va a haber un proceso de infiltración y una ulceración. Las secuelas van a existir abscesos prelaringeos y pueden llegar a lo que sería el exterior por medio de las fístulas. Siguiente, por favor. Para llegar a un diagnóstico en este caso, lo que va a presentar un nasolaringio, si se diera una nasolaringioendoscopía, lo que vamos a observar van a ser lesiones en saco bocado, en la epiglotis, tuberculomas y cicatrización. Si se llegara a hacer otros estudios, la laringoscopía seguida de una biopsia va a ser muy útil para lo que sería establecer el diagnóstico específico y descartar lo que sería la posibilidad de una neoplasia maligna o otra enfermedad. Las secuelas que van a dejar estas van a ser la cicatrización, irregularidades en las cuerdas vocales, y esto puede ocurrir durante la sanación con alteraciones secundarias de la voz como profunda, ronca o tono grave. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor. ¿Todo está entendible, Daniela? ¿Todo claro? Ah, ya, muy bien. Yo tengo varias preguntas. Primero, ¿qué es la escrófula? Segundo, que me expliquen la tríada de Hemister. Tercero, el HADA, ¿cuánto es la sensibilidad del HADA? ¿Y cuánto es el rango de referencia para indicar que es TB en pleura, en líquido cefalorraquídeo, en ascitis? ¿Cuáles son esos valores? Ya, en cuanto a HADA, podemos mencionar que podemos considerar que tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 94% para lo que es el diagnóstico de TB. Valores de referencia, para decir, esta es una intraperitoneal, esta es una pleural, esta es una MECTB por líquido cefalorraquídeo contaminado.
¿Cuál es el valor del ADA de referencia? El líquido pleural sería mayor a 40 unidades por litro. Ya, los demás. Los demás. Los expositores se supone que ya lo tienen en la cabecita. No es necesario que sigan revisando las diapositivas que han presentado o estén googleando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores? Para la última expositora, si estamos hablando de un paciente con BEC-TB y tiene coinfección VIH, ¿cuál es el esquema? ¿Escucha mi pregunta, muchachos? ¿Se escuchan mis preguntas o no? ¿Depositores? ¿Están ahí? Ojo con las preguntas que hago, muchachos. Es básicamente para que ustedes puedan razonar. Estoy viendo, hay bastante información en esta presentación, bastante información en realidad, y veo que algunos no saben ni las propias diapositivas que están presentando, y están leyendo, y no saben en realidad los conceptos ni los títulos que están poniendo. Pero tiene bastante información esta presentación. Y de aquí voy a sacar algunas preguntas. Ojo con lo que recalco. Hay muchas preguntas muy interesantes que van a salir de acá. Pero veo que los propios expositores, excepto Manuel, que es el que me respondió, los demás, un silencio absoluto. Se me da cuenta que están que leen, pero no están entendiendo ni sus propias diapositivas. Y eso es un consejo para todos, no necesariamente este grupo, para todos en general. Diapositiva que ustedes presenten, deben dominar la diapositiva, eso es clave. ¿Ok? Listo. No viendo ninguna otra pregunta, por lo visto, pero ya les he lanzado las preguntas que usualmente pregunto, por si acaso. Nos vemos la próxima semana con parasitosis, Daniela, ¿no? Parasitosis pulmonar. Sí, doctor. Ya, entonces que desarrolle el grupo que corresponde para hablar del penúltimo tema del sílabo, muchachos. ¿Ok? Cuídense. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Doctor, buenas tardes.